Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 15 de noviembre del 2023 y para continuar con la lectura de la Biblia en un año, vamos a ir al libro de Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. El capítulo 3 nos trae una historia fantástica de los amigos de Daniel. En este capítulo no aparece Daniel, aparecen los tres amigos de Daniel. Eh, Se cree que pues si ellos fueron a trabajar al palacio del rey Nabucodonosor y su jefe era, dice, jefe de los eunucos, pues se cree que estos muchachos también eran eunucos. Se refiere a que eran castrados para, bueno, los eunucos tenían varias funciones, entre ellas cuidar a las princesas, al harén de los reyes, pero también, pues por ciertas funciones cercanas a, digámoslo así, podían fungir como ministros dentro de las monarquías antiguas. Estos hombres estaban dedicados a las letras, al consejo del rey, y me imagino que tendrían que ver con conocimientos, bueno, eso también los explica la Biblia, de astrología, de las ciencias, de la medicina, y estaban dedicados 100% a apoyar pues todo lo que el gobernante hiciera. Tenemos cuatro muchachos que hemos visto que trajeron desde Jerusalén, cuatro muchachos con unas características muy particulares, cuatro muchachos con una identidad, sin duda alguna. Es tan particular lo que el libro de Daniel nos muestra, que nos habla de sus nombres, nos menciona sus creencias, nos menciona que son jóvenes, que son de buena apariencia. Incluso el versículo 4 que citábamos ayer nos menciona que eran hombres sin defecto alguno, bien parecidos, instruidos, dotados de conocimiento, poseedores del saber y capaces de servir en el palacio del rey Nabucodonosor. Y que además pues tuviesen y eran jóvenes, ¿sí? Entonces tienen unas características, digámoslo así, un potencial, algo así de lo que vemos ahora estos eunucos haciendo una función de cazatalentos, buscando talentos especiales en muchachos jóvenes, ¿sí? Y, y van a hacer un proceso, que les mencioné ayer algo, de culturización, de transformación de la identidad. Cambian la identidad, ayer no les mencioné esto, de tal manera que cambian también sus nombres, ¿sí? Entonces, no solo les enseñan la lengua caldea, la escritura caldea, les dan les ofrecen, digámoslo así, las prebendas, los beneficios de los caldeos, em, llevándolos, claro, en el caso de los judíos, que tienen una identidad tan, en esencia, si no todos, pero en esencia que han tenido una identidad tan definida hasta en la manera de alimentarse, ¿sí? Em, em, Hemos escuchado hablar de la alimentación kosher, que es una alimentación, podríamos decir, aprobada de acuerdo a las normas que están en la Biblia y hoy en día a las normas pues de los rabinos. Una alimentación que tiene unas características, entre otras, que en términos generales es saludable, eh, que demanda una forma de preparar los alimentos, de procesar los alimentos. Y, y pues dentro de estas normas kosher estaba, obviamente, que no fueran alimentos ya de manera más espiritual, consagradas a ídolos, que no fueran alimentos que contuvieran, por ejemplo, animales que no estaban aprobados en el Antiguo Testamento. Entonces era un tema, mire que todo tiene que ver con la identidad. A un pueblo lo identifica una lengua, lo identifica una escritura, lo identifican unos nombres, ¿sí?
Cuando uno busca la etimología de sus nombres y apellidos, se encontrará que pertenecen a ciertas regiones y que tienen que ver con las características de estas regiones. Entonces, tiene que ver el nombre, tiene que ver la lengua, la escritura, la forma de alimentarse, ¿sí? Y todo eso también va ligado a su fe o a sus creencias. Cuando se traen estos muchachos que tienen una identidad con el Dios de Israel, que tienen una identidad con el monoteísmo, eh, y que de todas maneras lo que nos muestra la Biblia de Daniel y sus amigos es que eran muchachos, podríamos decirlo así, a pesar de su juventud, eran muchachos consagrados al Señor, eran muchachos que conocían al Señor, eran muchachos que habían sido instruidos en las leyes del Señor sin vivir en una época de mucho conocimiento, sin vivir en una época de mucho estudio de la Torá, porque acordémonos que precisamente los años de Daniel y sus amigos son años de decadencia espiritual. Acuérdense que seguramente ellos tuvieron que escuchar los últimos años de las predicaciones y anuncios de Jeremías. Eh, Seguramente ellos tuvieron que ver tal decadencia espiritual al punto, pues que se levanta Babilonia para esclavizar al pueblo de Judá. Pero eran muchachos excepcionales, ¿sí? No eran muchachos muy comunes, pero eran muchachos bien educados, muy identificados, tenían una identidad clara, una identidad firme. Cuando llegan a Babilonia, entonces, de lo que les mencioné ayer, les enseñan otra escritura, otra lengua, les cambian el nombre, que ya vamos a ver un detalle del nombre, como quebrando su identidad y llevándolos a una nueva identidad. ¿Por qué? Porque querían servirse de los jóvenes. Los jóvenes pueden convertirse a través de sus talentos, de su fuerza, de su vigor, de sus expectativas en en estos procesos imperiales o de dominio, pues en una mano de obra barata y bien calificada, ¿sí? Eh, y ustedes han visto que a través de la historia, aquellos que han querido dominar el mundo de manera autocrática. ¿Cómo lo han hecho? Dominando las juventudes, ¿sí? Moviendo las juventudes. Hemos visto desde el nazismo cómo instruían a los niños, sembrándoles en el corazón un exacerbado nacionalismo que los llevó luego a pensar de que eran los únicos mejores y que tenían que exterminar a todos que no calificaran digámoslo así, en sus estándares. Y eso lo hemos visto en diferentes escenarios a través de la historia de la utilización de los jóvenes para estos fines. ¿Por qué? Porque los jóvenes son pasionales, porque los jóvenes son impetuosos, porque los jóvenes no logran medir las consecuencias de sus actos, no miden los riesgos y pues un joven, digámoslo así, alienado, apasionado, es una presa fácil para ciertos objetivos. Y eso es lo que nos muestra aquí el libro de Daniel, de lo que Babilonia, un tanto, ¿cómo les puedo decir? Un tanto suspicaces y habilidosos están haciendo con estos muchachos. Y llega el cambio del nombre. Los cuatro jóvenes, que son Daniel, Azarías, Misael y Ananías, tenían un nombre que, acuérdense que en la Biblia los nombres tienen que ver con una situación de sus padres, con una bendición del Señor a sus padres, con una realidad de sus padres. Cada nombre de un hijo era una historia con el Señor, ¿sí? Para darles un ejemplo, Abraham era padre enaltecido. Cuando el Señor le cambia el nombre, dice Abraham, que es padre de multitudes. Sarai, bueno, Sarai sigue, en sí quiere decir lo mismo, Sarai y Sara, pero otro ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en Jacob, que es mudado su nombre a Israel, y ese Israel es como que el Señor ha prevalecido, ¿cierto? No, más bien el Señor es victorioso. Tenemos el nombre, por ejemplo, eh, bueno, muchos nombres en la Biblia que están identificados con sus características. El mismo nombre, nuestro Señor Salvador, Jesucristo, Yeshua, que es Salvador. Y cada nombre entonces identifica características personales o vivencias de estos personajes.
Azarías, el Señor ha ayudado, ¿sí? De hecho, Azarías tiene la contracción del nombre divino, ¿sí? De lo que se conoce como el tetragramatón divino. Está en el nombre de Azarías y está el Señor ha ayudado. O sea, no es un genérico de Señor, no, se refiere al Señor que está el nombre. Bueno, también me dan aquí un ejemplo, el caso de Pedro, como en su nombre Simón, y que todo nombre tiene una identidad de un acontecimiento, una bendición o de un propósito que el Señor tiene. Entonces tenemos a Azarías, el Señor ha ayudado. O sea, en su propio nombre, Azarías tiene el nombre del Señor en él. Misael, un nombre muy parecido a Mijael, que es Miguel. Misael dice, ¿quién es lo que Dios es? ¿Sí? Está en pregunta. Ese mí es una pregunta. ¿Quién? ¿Quién es lo que Dios es? También tiene, ese sí tiene un sufijo más genérico, él. ¿Quién es lo que Dios es? Ananías. Ananías vuelve a tener el nombre, también la contracción del tetragramatón que les decía, y su nombre quiere decir el Señor ha sido clemente, y ya sabemos que Daniel, que también tiene el nombre genérico de Dios, dice Dios es mi juez. Entonces miren los nombres de estos muchachos. Los cuatro tenían en sus propios nombres, en sus identidades, el nombre del Señor con una, eh, ¿cómo se dice? Característica personal del Señor. El Señor ha ayudado, ¿sí? Como el ayudador. ¿Quién es lo que Dios es? Como el único, ¿cierto? Hablando de la unicidad, no solo de la unicidad del Señor, sino de la, pues que es, no hay otro como él, incomparable. Luego Ananías, la clemencia del Señor y por último la justicia del Señor en el nombre de Daniel. Cuando llegan a Babilonia entonces, además de enseñarles nuevas letras, enseñarles una nueva lengua, pretender cambiarles sus hábitos alimenticios, que en ellos, insisto, era algo muy arraigado a su fe. ¿Sí? No es como nosotros, que nosotros nos vendemos por cualquier comida nueva y diferente. No, para ellos era muy importante. Miren, hasta hoy en día los judíos que no son practicantes son muy cuidadosos de la comida kosher, ¿sí? Muy, muy cuidadosos, muchos, porque es algo demasiado arraigado en su identidad también. Pero además les cambian el nombre. Pero esto es sorprendente porque mire el nuevo nombre que les dan. A Azarías le ponen el nombre Abed-Nego, a Misael el nombre Mesac, a Ananías el nombre Sadrach y a Daniel el nombre Belsasar. Es muy tenaz porque al cambiarles el nombre están afectando de nuevo su identidad, y al cambiar su identidad, de alguna manera su carácter. Entonces, por ejemplo, si Azarías quería decir el Señor ha ayudado, Abed-Nego quiere decir siervo de Nego, y Nego era una de las deidades babilonias. Mire que le están cambiando el nombre que él tenía con su Dios, el Dios de Israel, el Dios de sus padres, y se lo cambian por el nombre de siervo de uno de los dioses de Babilonia. Misael, que su nombre era quién es lo que Dios es, al llamarse Mesac, miren como digamos el juego de palabras, y dice que Mesac es quién es Aku, y Aku era el dios de la luna babilonio, ¿sí? Entonces, si ven como van menoscabando la identidad con el cambio del nombre. Entonces, usted ya no se llama así, se llama así. Esto es muy tenaz. Mire, lo que muestra Daniel es lo que estamos viendo, y les he mencionado de ayer, con la afectación de la identidad de nuestra juventud, ¿sí? Y de nuestra sociedad. Están llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno, cambiándole el nombre a las cosas, digámoslo así, redefiniendo los conceptos de las cosas, están cambiando las identidades, están quebrando la identidad, y por ende, pues tenemos este resultado en nuestra sociedad. Mesach entonces es quién es Aku, que Aku es el dios de la luna, y su nombre era quién es lo que Dios es. El nombre de Ananías, el Señor ha sido clemente, es cambiado por Sadrach, que quiere decir algo así como orden de Akuk, que también tiene que ver con el mismo dios de la luna, y Daniel, Belsasar, Bel
es también una de las deidades principales de Babilonia y más o menos el nombre quiere decir algo así como Bel protege al rey, ¿sí? Entonces, al cambiarles el nombre, de alguna manera les están cambiando también lo que ellos son y les están cambiando lo que ellos hacen, porque cuando se cambia lo que se es, pues también se cambia lo que se hace, ¿sí? Algo así que de acuerdo a la identidad la gente actúa y se comporta. Si usted se identifica como un hombre, como una mujer, digámoslo así, santo, apartado, diferente, exclusivo, cuya marca del Señor está sobre usted, seguramente usted tiene una forma de actuar, ¿sí? Pero si usted se identifica como, no sé, un hombre, una mujer atea, agnóstico, que no tiene temor, que no cree en el Señor, pues también tendrá unos comportamientos y unas actitudes de acuerdo a eso, ¿sí? Cada identidad esa identidad que yo tengo me lleva también a mí a actuar de cierta manera. Así que al cambiarle los nombres a estos muchachos y todo esto, pues van a lograr que sean totalmente usados para los propósitos de este imperio. Ya sabemos lo que pasó en el capítulo 1, ellos no se dejaron contaminar de la alimentación, pero lastimosamente pues el nombre simplemente no había nada que hacer, es cambiado. El capítulo 3 les mencioné que no tiene en escena a Daniel, pero tiene en escena a Azarías, Misael y Ananías, cuyos nombres, Abednego, Mesach y Sadrach, son los que o con los que los van a identificar en Babilonia. ¿Qué pasó en el capítulo 3? Nabucodonosor en su locura, la locura como consecuencia de su soberbia, decide construir una estatua de oro, dan unas medidas, bueno, esto tiene unos análisis sobre las medidas, y, y dice que la levantan en la llanura dura, o sea, las afueras de la ciudad. Y él mandó a reunir a todos los principales para que vinieran a la dedicación de esta estatua, eh, y fueron reunidos los sátrapas, bueno, todos vinieron a consagrar la estatua y el heraldo proclamó a gran voz, versículo 4, se ordena a vosotros, pueblo, naciones y lenguas, que al oír el sonido de la corneta, flauta, cítara, lira, arpa, zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y rindáis homenaje a la estatua de oro que ha levantado el rey Nabucodonosor. No nos da el tiempo, pero esta estatua, pues hay unos detalles muy particulares en las visiones y en lo que Nabucodonosor hace, donde Nabucodonosor está tratando de establecer una especie de orden mundial unificado, ¿sí? Es un intento que se ha dado a través de los años, podríamos decirlo, desde Nimrod con la Torre de Babel. Sabemos en la antigüedad cuando Nimrod, que habla de un hombre fuerte, fiero, cazador, él es como quien fundó unos reinos, él quería unificar, hacer como un solo orden mundial, un solo reino que dominara en el mundo, ¿sí? Estos intentos han estado a través de la historia de la humanidad desde tiempos antiguos. Aquí, y este significado, esta estatua tiene que ver algo así con eso, con un orden mundial unificado, sujeto a una sola entidad de dominio, y tiene unas aristas muy interesantes que están preparando también lo que será, y así lo creemos, la manifestación, como dice Pablo, el hombre impío, inicuo, el hombre de maldad, o el desolador que menciona también Daniel más adelante. Sí, todo esto son como ensayos de lo que vendrá al final de los tiempos. Pero la orden era adorar esta estatua. Entonces, de nuevo, todo el proceso que están haciendo con los muchachos, de cambiarles el nombre, la lengua, sus hábitos alimenticios, todo para llevarlos a dar culto a estos dioses. Ahí sí los rinden totalmente. Mire, por eso, las fe falsas, mm, digámoslo así de alguna manera, mueve mucho más pasiones que simplemente ideas. Y por eso las ideologías van acompañadas de cierta religiosidad digámoslo así, para mover más pasiones, y al mover más pasiones, esclavizar más a los muchachos, bueno, y a la gente también. Así que los llevan
a admirar, a adorar, a postrarse esta imagen. ¿Qué pasa con los amigos de Daniel? Pues los amigos de Daniel, a pesar que habían sido mudados sus nombres y habían sufrido un proceso de alteración en su identidad, su carácter nunca cambió. Ahí es donde yo insisto que estos muchachos tumban esa idea de que la sociedad corrompe a las personas. No, unos muchachos bien educados en su casa, con firmes y claros principios, no tendrían por qué caer en semejantes atrocidades. Estos muchachos nos muestran eso. Algo bueno hicieron sus padres, algo bueno hicieron sus familias para que ellos no sucumbieran ante semejante ataque en contra de su identidad. Algo bueno hicieron, seguro que sí. Algo que arraigó a estos muchachos a sus convicciones y a sus creencias y a su estilo de vida como israelitas o como judíos. La historia entonces es que estos muchachos se niegan a postrarse, muy parecido a la historia de Mardoqueo, cuando aquel malvado Amán quiso que se postraran ante él, porque era pues muy importante, y Mardoqueo ni siquiera inclinaba la cabeza, ¿sí? ¿Y por qué? Porque ellos tenían claro que solo ante el Señor se puede postrar para adorar, ante nadie. Nada ni nadie nos puede hacer postrar para adoración. Solo el Señor es digno de toda gloria, de todo honor, de toda la adoración. Así que estos muchachos se niegan y le da tal ira a Nabucodonosor, ¿sí? Eh, que había un horno de fuego. Bueno, el decreto que decía, el que no se postre al horno de fuego. Así muy fácil, cualquiera se convierte, ¿sí? Eh, muy fácil expandir una fe con la violencia, muy fácil expandir una fe con la imposición, si no crees te mato, sencillísimo, o sea, cualquiera logra adeptos, esa es una forma muy convincente de hacer proselitismo religioso, muy diferente al mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo es una oferta gratuita de amor, gracia, perdón y misericordia. Y más bien la oferta del Señor es, eh, si, no, si crees, tienes la oportunidad de ser libre eh, y lo puedes hacer voluntariamente, ¿sí? Así que estos muchachos muy firmes, muy parados en la raya, deciden y dicen ellos no pueden, no tienen cómo, no pueden rendirle culto a su Dios. Entonces, Nabucodonosor los llama, les dice, bueno, ahora sí, voy a tocarle estos instrumentos, póstrense delante de la estatua. Pero dijeron, el versículo 16, estos muchachos le dijeron a Nabucodonosor, oh Nabucodonosor, no necesitamos nosotros responderte sobre esto. Si es así, nuestro Dios a quien rendimos culto puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, que sea de tu conocimiento, Rey, que no hemos de rendir culto a tu Dios, ni tampoco hemos de dar homenaje a la estatua que has levantado. Muy tenaz la respuesta a los muchachos, porque ellos le dijeron, es posible que nuestro Dios nos salve, ¿sí? O sea, no nos vamos a postrar ante ti. Hagas lo que hagas, digas lo que digas, se venga lo que se venga. No nos vamos a postrar ante otro diferente a nuestro Dios. Él tiene la capacidad de salvarnos del horno del fuego. Pero aún si no nos salvara del horno del fuego, no nos postraremos delante de tu estatua ni delante de ti. Tenaz, tenaz. Esto es fidelidad. Esto es convicción, porque ellos tenían la esperanza de que el Señor los librara, pero también cabía la posibilidad de que el Señor no los librara, pero aún así estaban tan convencidos de lo que eran, de su propia identidad y del Dios que tenían, que estaban dispuestos a morir antes que estar en contra del Señor. Muy fieles, muy fieles. Y la historia pudo haber sido diferente. Es más, en el libro de La Cuarta Dimensión del pastor John Cho, el pastor cuenta una historia de una familia coreana, de unos pastores coreanos con sus hijos, que empezaron a sepultarlos vivos, obligándolos a negar al Señor Jesús. En ese libro, y quien lo tenga o vaya a tener la oportunidad de leer,
cuenta que esta familia empezó a ser sepultada con los hijos, los padres cargaron a sus niños y los niños lloraban y ellos también lloraban y les decían, listo, se salvan, no los vamos a enterrar si ustedes niegan a Jesús. Lo que hace el padre y la madre de estos muchachos es ponerse a cantar unos salmos, ¿sí? Y mientras los enterraban ellos con lágrimas en sus ojos, con tristeza, dolor y hasta miedo seguramente, cantaban salmos y efectivamente fueron sepultados y murió toda esta familia. Mire que pudo haber sido el caso de estos tres muchachos, ¿sí? Que hubieran entrado y que no hubiesen sido salvados, hablándolo físicamente, pero hubiesen sido un testimonio extraordinario de fe, de fidelidad y de convicción. Cuenta el pastor Cho en el libro de La Cuarta Dimensión que lo que hizo esta familia, morir antes que negar al Señor, pues, ¿cuál fue el impacto? Que muchos coreanos creyeron en Jesucristo. Si esta familia estuvo dispuesta a morir por Jesucristo, es porque es verdad, es porque sus corazones estaban completos, estaban llenos, estaban convencidos del amor del Señor. Así que estaba el plan B también. El plan A para estos muchachos era que nos salve del horno, pero el plan B era que tal vez murieran. Lo más importante no era que se salvaran del horno, sino que sus corazones nunca sucumbieran ante la tentación de negar al Señor y rendirle culto a otras deidades. En este caso, a diferencia de lo de que cuenta el pastor Cho en La Cuarta Dimensión, estos muchachos sobrevivieron. Estos muchachos, cuando salen del horno, dice la Biblia, ni siquiera olían a humo. Es más, los que, como el horno, Nabucodonosor pidió que se calentara 7 veces más. Cuando los estaban ingresando al horno, los que los ingresaban murieron del calor, ¿sí? Murieron quemados y estos muchachos ni siquiera olor a humo había en sus vestidos. Y mire cómo termine el versículo 28 al 30. Nabucodonosor exclamó diciendo, bendito sea el Dios de Sadrach, de Mesach y de Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y desobedecieron el mandato, pues prefirieron entregar sus cuerpos antes que rendir culto o dar homenaje a cualquier dios aparte de su Dios. Luego, de mi parte es dada la orden que en todo el pueblo, nación o lengua, el que hable mal contra el Dios de Sadrach, de Mesach y de Abednego sea descuartizado y su casa sea convertida en ruinas, porque no hay otro Dios que pueda librar así como él. Entonces el rey hizo prosperar a Sadrach, a Mesach y a Abednego en la provincia de Babilonia. Aquí quiero aclarar algo. El hecho que Nabucodonosor reconozca al Dios de Israel no quiere decir que niegue a sus propios dioses. Lo que aquí está haciendo Nabucodonosor es que simplemente está sumándole un, una deidad más a todas las deidades que él tiene. ¿Sí? Tampoco estemos hablando que Nabucodonosor se convirtió al judaísmo por este acontecimiento, simplemente abrió la puerta al Dios de estos muchachos. Impresionante. Y esto es un desafío para esta época en que se quiere quebrar la identidad de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como hombres y mujeres de fe, como hombres y mujeres llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Tenemos primero que tener claridad de la identidad nuestra para que no sea quebrada y no terminemos rindiendo culto a un Dios diferente a nuestro Señor. Que el celo del Señor nos guarde, nos proteja y que nos permita discernir y que nunca, 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 por ningún motivo, por ninguna razón, nosotros abandonemos el culto, la adoración al único Dios verdadero, al eterno, el que es innombrable, pero que a través de su Hijo Jesucristo se hace tangible en medio de nosotros. Así que despidamos este tiempo de devocional con nuestra oración, encomendándonos al Señor en este nuevo día.
Que tu nombre sobre nosotros sea la marca e identidad, Padre Santo. Que nuestros ojos, oídos, todos nuestros sentidos estén abiertos y agudos a ti, pero también a todo nuestro entorno, para no pecar contra ti. Permítenos, como dice el Salmo 119, guardar tus dichos en nuestro corazón, para que lo tengamos muy presente día a día y no irnos en contra tuya, Señor. Guárdanos, por favor. Guárdanos en estos tiempos tan peligrosos y permítenos discernir las obras del maligno para guardarnos y apartarnos de él. No nos dejes poner nuestra mirada sino solo en ti, que eres el autor y el consumador de la fe. Y ayúdanos como padres a cuidar a nuestros hijos. Ayúdanos como padres, Señor, a tenerlos en una firme identidad. Toda esta locura que vive el mundo, con esas ideas de autopercepciones, con esas ideas de que yo soy lo que me autoperciba, son quebrantos en la identidad del ser humano. El ser humano ya no sabe ya está perdido de vista que es ser humano y se identifica más fácil con animales, con cosas, Señor. Qué locura de verdad. Y los cristianos, Señor, aplaudiendo, defendiendo y hasta promoviendo estas insensateces, Señor. Despierta tu iglesia, despiértanos. Todavía estamos a tiempo. Estamos a tiempo de corregir y estamos a tiempo de prevenir. Ayúdanos. Despierta nuestros sentidos para que podamos cuidarnos, cuidar a los nuestros, pero también tratar de salvar a muchos. Bendícenos en este día, cuida nuestras entradas y salidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.